Hey Smart Crew, hace poco hice una encuesta en donde ustedes respondieron que el mejor iPhone de todos ha sido el iPhone 13. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Así que hoy nos embarcaremos en un análisis bastante profundo de este equipo para descubrir si realmente revoluciona el mercado de los smartphones. ¿Fue este dispositivo un cambio de juego o simplemente una evolución más? ¿Para qué te digo que no, sí? Quédate hasta el final y descubre cómo este modelo dejó su huella en la industria y en el consumidor. En 2021, cuando Apple anunció el iPhone 13, el mundo tecnológico estaba lleno de expectativas, pero también de escepticismo. Con competidores como Samsung y Xiaomi lanzando dispositivos impresionantes, Apple enfrentaba el desafío de destacarse en un mercado totalmente saturado. Además, la pandemia global complicó aún más la logística y los suministros, pero Apple demostró su experiencia al superar estos obstáculos con un lanzamiento totalmente exitoso. Cuéntame en los comentarios si recuerdas qué dispositivos lanzó Samsung y Xiaomi en este mismo año. Una de las mayores fortalezas del iPhone 13 fue su sistema de cámaras duales de 12 megapíxeles. Su Night Mode, Depth Fusion y capacidades de grabación de video HDR Dolby Vision de hasta 4K a 60 fps lo posicionaron como un líder en fotografía móvil. Desde capturar paisajes amplios hasta retratos con efecto este dispositivo ofreció herramientas poderosas para los amantes de la fotografía. El iPhone 13 destacó por su batería mejorada que ofrece hasta un día completo de uso moderado, gracias a la eficiencia del chip A15 Bionic. Este procesador no solo permitió un rendimiento excepcional en juegos y edición de video, sino que también optimizó el consumo de su energía. Además, Apple integró MagSafe y QI2 para carga inalámbrica rápida, lo que aumentó muchísimo su practicidad. ¿Sabes también en qué puedes aumentar la practicidad? En este canal, si te suscribes. Es gratis y solo necesitas unos cuantos clics. El A15 Bionic marcó un hito, no solo en potencia sino también en sostenibilidad, al incorporar materiales totalmente reciclados. Este chip permitió una experiencia fluida en iOS 17 y ofreció soporte para funciones avanzadas de inteligencia artificial. Aunque no es el chip más reciente, su longevidad y capacidad de manejo multitarea sigue siendo relevantes en el 2024. Así que deja en los comentarios si crees que este procesador realmente fue un cambio al A14 Bionic. Aunque el iPhone 16 ofrece innovaciones notables como el chip A18, soporte para funciones avanzadas de Apple Intelligence y mejoras en cámaras y batería, el iPhone 13 sigue siendo una opción mucho más equilibrada y confiable para muchos usuarios. Sus procesadores A15 Bionic aún proporcionan un rendimiento fluido para multitareas y gaming, mientras que su batería y sistema de cámaras de 12 megapíxeles satisfacen las necesidades diarias sin las complejidades de las funciones emergentes del iPhone 16. Esta información vale millones. Además, el iPhone 13 con un precio significativamente muchísimo más accesible en 2024 representa una excelente relación calidad-precio, siendo ideal para quienes buscan un dispositivo sólido sin invertir en las últimas novedades que aún están en etapas iniciales de implementación. Pero mejor cuéntanos, ¿con cuál iPhone te quedas tú? El iPhone 13 no solamente cumplió, sino que superó todas las expectativas con cifras de ventas impresionantes y críticas muy positivas. Su equilibrio entre precio, rendimiento y características lo convirtió en un estándar dorado de la industria. Muchos fabricantes se vieron obligados a replantear todas sus estrategias de diseño y desarrollo para mantenerse competitivos. Apple, patrocíname. Como es de costumbre en nuestro canal, un saludo a todos nuestros nuevos miembros del Smart Crew, quienes hacen posible este proyecto. Y un agradecimiento a todos los espectadores de Estados Unidos y de Colombia que frecuentemente ven nuestro contenido. En retrospectiva, el iPhone 13 no solo fue una evolución, sino un dispositivo que definió muchas tendencias. Su impacto en el mercado fue totalmente claro, una combinación de innovación, sostenibilidad y diseño práctico, que sigue siendo relevante aún en el 2024. ¿Qué opinas tú? ¿El iPhone 13 revolucionó el mercado o es solamente otro paso en la evolución de los smartphones? Déjame saber en los comentarios, destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío Pofi.